Mis amados, hoy es 10 de Nisan, según el calendario de Dios, 5783, año 5783, desde la creación, 10 de Nisan. Y un día como hoy, vamos a recordar algunos eventos que ocurrieron este fin de semana, antes de la crucifixión, antes del Pesaj. El fin de semana anterior, o sea, al inicio de esta semana, que sería muy probablemente lo que vamos a narrar aquí, muy probablemente fue el día de mañana, el primer día en pleno. Yeshua, Jesús y sus discípulos se dirigieron a Jerusalén. Se acercaba la fiesta del Pesaj, era la celebración de la liberación más grande en Israel. Es para ellos, amados, el Pesaj, como lo que es para los estadounidenses, para los americanos, el 4 de julio, el día de la independencia. Para el pueblo judío es el Pesaj. Se celebra la salida de Egipto, pero Yeshua sabía lo que le esperaba esta semana. Ya se lo había dicho a sus discípulos allá en Mateo capítulo 20, versículos 17 en adelante. Los que tienen Biblia, los que están tomando nota, fantástico. Yeshua anuncia su muerte por tercera vez. Cuando Yeshua iba subiendo a Jerusalén, nos dice el escritor sagrado en Mateo 20, 17, tomó aparte a los 12 discípulos y por el camino les dijo: ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas y lo condenarán a muerte. El versículo 19 nos continúa diciendo: y lo entregarán a los gentiles para burlarse de él, lo azotarán y lo crucificarán, pero al tercer día resucitará. Mateo 21, mis amados, del 1 en adelante, dice que cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, por detrás del monte de los olivos, están estas dos aldeas, Betfagé y Betania. Junto al monte de los olivos, Yeshua entonces envió a dos de sus discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes. Ellos estaban en ese momento en Betania. Y les dijo: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y enseguida encontrarán una asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganlos a mí. Y si alguien les dice algo, digan: el Señor los necesita. O sea que probablemente Yeshua entró a triunfar a Jerusalén montado en el asnito, pero acompañado por la mamá. O sea, la mamá asno. Muy probablemente fue así. Entonces, amados, dice el versículo 4 de Mateo 21, esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en una asna, en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Yeshua les había mandado, y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y Yeshua se sentó encima de ellos. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban: Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Yeshua entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían: ¿quién es este? Y las multitudes contestaban: este es el profeta Yeshua de Nazaret de Galilea. Tremendo, amados. Hasta ahí, wow. Para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Qué interesante, amados. Todos los acontecimientos de la Biblia son eventos proféticos. Bueno, mis amados, y entonces el Señor entra victorioso a la ciudad del gran rey.
a su ciudad. Varias cosas, amados, ocurrieron ese día. Déjenme recordarles en esta mañana. Se cumplió una profecía. ¿Cuál? Zacarías 9:9, lo acabamos de leer. Regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hija de asna, en un gesto profético, amados. El rey de reyes y señor de señores, montado en un pequeño burrito. Qué tremendo. Así obra Dios. Pero no quiere decir que no vendrá en un caballo blanco, ya no como el Salvador, sino como el justiciero, con su espada en la mano. Rey de reyes, Señor de señores. Vendrá, amado, ya no como un niño en un pesebre, ya no como aquel cordero manso y humilde, esperando a que todo el mundo le eche el agua sucia. Ya no a volver a clavarse en una cruz por nuestros pecados. Vendrá a pasar cuentas. Que Dios nos ayude a estar apercibidos aquel día, o el día en que mueras. Igual te llegó el fin, te llegó Cristo, vinieron por tu alma. Que Dios nos ayude. Amados, cuántas veces nos hemos descarriado de una o de otra manera. Y aquí estamos, por la gracia del Señor, bajo la oportunidad que Él nos ha dado de enmendar nuestros errores y volvernos a levantar. Pero eso sí, con la advertencia, como se lo dijo a la mujer sorprendida en adulterio: vete, pero no peques más. Porque seguramente esa mujer, en su experiencia, seguramente en algún momento de su nuevo caminar en Cristo, sintió la tentación de volver atrás. Sintió la tentación de volverse a ver involucrada en alguna relación por ahí con la persona equivocada. Seguramente. Y no es maligno reconocerlo. Es benigno reconocer que los seres humanos somos tercos, que nuestra humana naturaleza siempre nos impulsa a volver atrás. Por eso necesitamos insistir en no dejar de congregarnos, en no dejar de servir, en no soltarnos de la mano de Dios. Amados, se cumplió la profecía. Tremendo. Segunda cosa que se reveló aquí, en esa entrada triunfal, se reveló la naturaleza del hombre, de la mujer, frente a los asuntos proféticos. Algunos se regocijaron porque entendían en parte lo que esto significaba, pero otros estaban en las nubes, amados, porque no lo conocían, no entendían qué estaba pasando. Y era la ciudad, la meca del conocimiento bíblico. Era la ciudad de ciudades, el epicentro del reino en la tierra, la oficina teológica, pero no lo entendían. La escritura nos dice ahí en Mateo 10:11, cuando Yeshua entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían: ¿quién es este? ¿Qué está pasando aquí? No es lo mismo que ocurre hoy. Llegaron los magos, 3 paganos, reyes del oriente, del África, probablemente uno de ellos, de lo que hoy es Siria, otro. 3, a despertar la ciudad de Jerusalén, a decirle: ha nacido un rey entre ustedes. Las señales en los cielos no lo advierten, y la ciudad lo ignoraba. Jerusalén, la Meca de la fe, de la Torá, y no lo sabían, lo ignoraban. ¿Cómo así que nació un rey? Tremendo, amados. Cuando entra el Señor triunfante a Jerusalén, queda de manifiesto, amados, queda de manifiesto
que el ser humano le cuesta muchísimo tener la sensibilidad que se necesita para entender los asuntos proféticos, los asuntos espirituales profundos. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. ¿Quién es este?, se preguntaban en Jerusalén. Y las multitudes contestaban: este es el profeta Yeshua de Nazaret de Galilea. Al menos algunos lo sabían. En la entrada triunfal, amados, de Yeshua a Jerusalén, no todo fue canto y alabanza, también hubo lágrimas. Lo que más le dolía al Señor, amados, era que los líderes espirituales de aquel momento, en su inmensa mayoría, y con todos los seguidores que tendrían entre el pueblo, no supieron apreciar el privilegio que se les estaba concediendo. Dos pruebas contundentes lo confirman. Juan capítulo 1, versículo 11 y versículo 12. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuanto lo recibieron, porque gracias al Eterno hubo quienes sí lo recibieron, los mesiánicos, aquellos judíos que creyeron en Él, se convirtieron en mesiánicos, no en cristianos, no en católicos, no en pentecostales, no en bautistas, eran mesiánicos. A los que sí le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Tremendo, amados, tremendo. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Una interpretación de esta frase también puede ser que a los de su oficio, los rabinos, los religiosos, no lo recibieron. Con excepción de uno o dos por ahí. Nicodemo fue uno que muy probablemente, siendo rabino, maestro de Israel, al final creyó en él. La segunda prueba, mis amados, la encontramos en Lucas 19, 41 y 44. Cuando Yeshua se acercó a ver la ciudad a la ciudad de Jerusalén, lloró, dice, sobre ella, diciendo: si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, o sea, las embarazadas, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Los tiempos, el tiempo de tu visitación. Hay momentos en que el Señor se mueve de manera especial. Él siempre se mueve, amén. Él siempre está con nosotros, pero hay tiempos especiales. Hoy es uno, Shabbat. El miércoles podría ser otro especial. Primera fiesta sagrada. Recordar su muerte, su resurrección en esa semana, el sábado, primer día de la semana, sábado en la noche. Momentos especiales. Sentarnos con las mujeres ahí en la puerta de su tumba el día viernes, como nos hemos sentado, amados, en el jardín de la tumba. Hemos entrado a aquella cueva a comprobar que Él ya no está ahí. Este viernes nos sentaremos a contemplar su tumba, pero con su cuerpo ahí, porque Él fue sepultado. Sin sepultura no hay resurrección, y sin resurrección no hay salvación. De modo que tenemos que ser muy
coincidentes, muy conscientes de cada paso. No conociste el tiempo de tu visitación. Que Dios nos ayude a seguir perseverando. Otro aspecto que caracterizó esos últimos días del ministerio de Yeshua en la tierra se nos describe allá en Mateo 21, versículos 12 y 13. Yeshua entró en el templo y dice, y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. También dice que volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están haciendo cueva de ladrones. Tremendo. ¿Cuánto no habrá para hablar aquí? Congregaciones, amados, ministerios. Algunos de ellos quizás empezaron bien, pero ahora están envueltos en motivaciones lejanas. Algunos otros ministerios empezaron mal y siguen mal, con motivaciones ocultas. El dinero es una de ellas, muy fuerte, tremendo. Ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Cuando la espiritualidad pasa a un segundo plano y lo material se vuelve en lo prioritario, es complicado. Aquí estamos leyendo ese problema. Mi casa será llamada casa de oración para las naciones, dice el profeta Isaías, y Yeshua lo replica. Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Ahora hay un espacio, el corredor gentil, dentro del predio, del edificio, del templo. Hay un corredor que se le llamaba el corredor de los gentiles o de las naciones. Y era ahí donde los judíos habían armado su negocio, porque no les importaba a los gentiles. Pero su parte judía, déjenla quietica, cuidado. El que se meta lo apedreamos aquí. Aquí nomás entran judíos. Y Jesús, cuando entra al lugar donde todos estábamos, la parte gentil, y ve eso, amados, dice, wow, ¿qué les está pasando a ustedes? ¿Qué les pasa a ustedes? ¿En qué han convertido mi casa? Amados, vemos la esencia de esto. Sentimos, amados, la esencia. Que Dios nos ayude, hermanos. Al Señor le interesa mucho nuestra fe. Y ahora, pues, con más razón nos damos cuenta de que, wow, tremendo. Mis amados, cuando el Señor reacciona de esa manera, se cumple el Salmo 69, verso 9, cuando nos dice, el celo por tu casa me consume. El celo por tu casa me consume. Sobre mí han recaído los insultos de tus detractores, porque el celo por mi casa, por tu casa me consume. Amados, tenemos que ser celosos por nuestra casa, celosos por nuestro ministerio, celosos, amados, por lo que Dios nos ha entregado en este lugar. No somos mejores que nadie, pero cuidamos esto. Esto es lo que Dios nos ha entregado. Y seguramente recibiremos muchas críticas de unos y de otros. Tú debes ser celoso por tu ministerio, por tu quejilá, tu congregación, celoso. No seas infiel, no seas desleal, o no seamos desleales. Que estamos aquí, pero también nuestro corazón está puesto en otro ministerio. Aquí, si esta es tu casa, esta es tu casa, no la casa del vecino. Celosos por la casa del Señor. Por ese celo no dejes de congregarte. Por ese celo no le des prioridad a nada diferente a congregarte, excepto que estés enfermo o enferma y no puedas caminar.
excepto por eso. Nada más nos debe cambiar esta prioridad. Bendito sea el Eterno. Pese al mal rato, amado, Yeshua nunca perdió su enfoque. Múltiples desafíos. Por un lado, sabía lo que le esperaba. Él tenía la muerte respirándole en la nuca. Por otro lado, exhortaba: no convertirá mi casa como casa de ladrones. Pero nunca perdió su enfoque. Ministraba a los necesitados, ya sean espirituales, emocionales o físicos. Mateo 21:14. En el templo se acercaron a él los ciegos, los cojos, y los sanó. Él no perdió tiempo. Enfrentaba los desafíos, pero enfocado. Él sabía qué era lo que había venido a la tierra: traer vista a los ciegos y sanidad a los corazones, romper ataduras del infierno, como lo había él mismo dicho allá en la sinagoga en Nazaret, donde hemos estado también. ¿Recuerdan? La sinagoga de Nazaret, donde él leyó lo que vamos a leer. Lucas capítulo 4 verso 17 en adelante. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¡Wow! Tremendo, amados. No perdió nunca su enfoque. Él sabía a lo que venía, y hasta lo último lo hizo. Pese a los problemas, a los desafíos, a las amenazas, nunca perdió su enfoque. Oh, qué fácil, amados, es perder nuestro enfoque. Cualquier cosita nos desubica. Que Dios nos ayude. El mundo, el diablo, la carne, nos hace perder el enfoque. Un asunto importante que ocurrió aquel día o al siguiente día, por la mañana, cuando regresaba a la ciudad, Yeshua tuvo hambre. Nos dice el escritor allí: y al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no halló nada en ella, sino solo hojas. Y le dijo: nunca jamás brote fruto de ti. Y al instante se secó la higuera. ¿Qué aprendemos de esto? Sencillo, amados. Lo que no da fruto se seca. Solito se seca. ¿Ha notado usted? ¿Se ha visto usted en algún momento en su vida así, que no está dando fruto? ¿Se ha sentido cómo se ha ido secando? ¿Se ve? ¿Lo siente? Su vida no es la misma. ¿Se le ha ido el gozo de su salvación? No su salvación, pero sí el gozo de su salvación. Sus días son largos, tediosos, más bien depresivos. Porque cuando no hay vida en un alma, amados, se tiende a morirse, se seca uno. Que Dios nos ayude. Todo esto ocurrió antes de su crucifixión. Todo lo que mencionamos aquí, todos estos principios y enseñanzas que hoy recordamos, ocurrieron esa semana antes de su muerte. Amados, el Señor entró triunfante a Jerusalén. Él hoy quiere vivir triunfante en nuestros corazones de tres maneras. A los que aún no han entregado su vida al Señor y que quizás vayan a ver este video, gracias muchachos por la edición. A todos aquellos que vayan a ver este video por YouTube, o los que estén viéndolo ahora mismo en vivo, y los que están por shalomredeweb.com,
que todavía no hayan tenido su encuentro con Yeshua, con Jesús, o quizás entre nosotros alguna que todavía no ha rendido su corazón a Cristo. Él hoy quiere vivir triunfante dentro de ti. Él quiere que lo dejes entrar a su vida o a tu vida para salvarte y para guiarte a la vida eterna. Eso es lo que Él quiere hacer. Darte vida eterna. Amado, amada, los que están por YouTube, los que están por radio, los que están aquí, tengan presente seriamente esto. No se trata de religión. No se trata de que te comprometes con el pastor o algo parecido. Se trata de que te comprometerás con Yeshua, con Cristo. Cuando te llegue el día de partir, seguramente estarás seguro en Él, segura en Él. Y aunque te lloraremos, reiremos también. Lloraremos con esperanza, porque sabremos que estás en los brazos del Señor. Pero si no tomas esta decisión, cuando mueras, te vamos a llorar amargamente, sin esperanza. Y vamos a decir, pero ¿por qué? ¿Por qué no tomó la decisión a tiempo? A los que ya lo hicieron, de recibir a Cristo en sus corazones para que reine triunfante. Él quiere que tú crezcas en el conocimiento de Él. ¿Le ha ministrado lo que enseñamos hoy? De alguna manera, esto ocurrió en esa semana previa a la muerte de nuestro Yeshua HaMashiach en la cruz del Calvario. Prepárate, lindo, la entrada triunfal del Señor. Mañana el catolicismo clásico, el cristianismo clásico, tanto evangélicos como cristianos, mañana estarán, sí, el domingo de Ramos, ¿no? Pero eso tiene unas implicaciones muy interesantes que hoy tratamos de profundizar un poco. Falta más. Nunca podremos decir que suplimos, ¿no? Que llenamos la copa del conocimiento bíblico. No, amados, simplemente introducciones, porque hay mucho más de parte de Dios para todos nosotros. Y seguramente Dios seguirá hablando para ustedes. Amén. Dios seguirá hablando para todos nosotros. Precioso.